Bueno, acá nosotros tenemos el complejo articular del hombro, ¿sí? Este complejo articular del hombro está formado, ¿sí?, por 5 articulaciones. En primer lugar tenemos la articulación más importante del hombro, que es la articulación glenohumeral, esta que vemos aquí. Luego tenemos la segunda articulación, que es la articulación acromioclavicular. Luego tenemos la tercera articulación, que es la articulación externo-costoclavicular. Luego tenemos la cuarta articulación, que se llama articulación escápulo-torácica. Y luego tenemos la quinta articulación, que es la articulación subdeltoidea o coracoclavicular. Para que una articulación sea verdadera, tiene que haber superficies articulares. ¿Qué quiere decir superficies articulares? Que tiene que haber la unión de un hueso con otro hueso, ¿sí? O sea, un hueso se tiene que unir con otro hueso para formar una articulación verdadera. Entonces, eso es una articulación verdadera. Y las articulaciones falsas son aquellas articulaciones en donde no hay unión de un hueso con otro hueso, sino solamente un sistema de músculos o los músculos o la unión, ¿sí?, o la fusión o la superposición de un músculo con otro músculo, ¿sí?, forman las articulaciones falsas. Entonces, en el hombro hay 3 articulaciones verdaderas y 2 articulaciones falsas. La primera articulación verdadera es la articulación glenohumeral, en donde se une la cabeza del húmero, esto que vemos aquí, más la cavidad glenoidea de la escápula, que es esto que está aquí. Esta es la primera articulación verdadera, que es la articulación glenohumeral. La segunda articulación verdadera es la articulación acromioclavicular, en donde se articula el acromión, que forma parte de la escápula, más la clavícula que vemos aquí. Y la tercera articulación verdadera es la articulación externo-costoclavicular, en donde se une la clavícula con el esternón y la primera costilla. Por eso dice externo, que viene de esternón, costo, que viene de costilla, y clavicular, que viene de la clavícula. Entonces es externo, esternón, costo, la primera costilla, y clavicular, que es de la clavícula. Esa es la tercera articulación verdadera. Y las 2 articulaciones falsas son la escápulo-torácica y la subdeltoidea o coracoclavicular. Entonces, en el complejo articular del hombro hay 5 articulaciones. 3 articulaciones son verdaderas y 2 articulaciones son articulaciones falsas. ¿Se entendió bien eso, chicos? ¿Sí? Sí. Ok. Vamos ahora a otro. Ahí en la pantalla dice unida, porque como yo soy docente en la Facultad Unida también, entonces, ¿cómo les voy a decir? Aparece, es una clase que yo desarrollaba en la facultad también. Bueno. Vamos a observar en esta imagen. Acá nosotros podemos encontrar la articulación glenohumeral, esto que vemos aquí. Esto es el húmero. Forma parte del brazo. El húmero, o esta porción del húmero, esta es la cabeza del húmero que vemos aquí. Esto que está aquí. Y esto que está aquí es la cavidad glenoidea de la escápula. Esto que está aquí. Esta es la cavidad glenoidea de la escápula. Esto que está aquí se llama apófisis coracoides de la escápula. Esto es el acromión. Esto es la clavícula.
Esto se llama fosa subescapular, que forma parte de la escápula. Esta es una vista anterior, es si yo miro el hombro de adelante para atrás. Este se llama fosa subescapular. Este que está aquí se llama borde, borde vertebral de la escápula, porque este borde vertebral mira hacia la columna vertebral. Y este borde que está aquí se llama borde axilar, porque se encuentra hacia la axila, ¿sí? Esto se llama ángulo inferior de la escápula y esto se llama ángulo superior de la escápula. Entonces, esta es una vista anterior del hombro. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar en esta imagen, acá tenemos la articulación acromioclavicular con algunos ligamentos que vamos a ver más adelante. Acá tenemos el tendón de un músculo que es el bíceps femoral, que es la porción larga del bíceps, ¿sí? Acá tenemos la cápsula y otros músculos que vamos a ver más adelante. Acá vemos, esta es una imagen de la articulación glenohumeral o escápulo-humeral también se le llama. Esto es la cavidad glenoidea del... Profe, permiso. Sí, Escuché que pronto este cito rendimos el examen final. Profe, sí. yo voy a rendir el recuperatorio hoy. Ah, bueno. Está. Dale, para eso nomás, discúlpame. No te preocupes, está bien. Bueno, Dale. acá tenemos nosotros, esto es la cavidad glenoidea de la escápula, que vendría a ser esto que está aquí, y acá es donde ingresa o se aloja la cabeza del húmero que está aquí. La cabeza humeral. Entonces, dijimos nosotros que en toda articulación hay superficies articulares. Atiendan muy bien aquí. La superficie articular de la articulación glenohumeral es la cabeza del húmero más la cavidad glenoidea de la escápula. Esto que vemos. Eso es la superficie articular, ¿sí? La unión de un hueso con otro hueso. Por ende, esta articulación es una articulación verdadera. Luego tenemos los componentes intraarticulares y los componentes extraarticulares. Los componentes intraarticulares son aquellos componentes que se encuentran por dentro de la articulación. Entre los componentes intraarticulares tenemos el cartílago articular, la membrana sinovial, el líquido sinovial y una bolsita que se encuentra a este nivel que se llama bolsa serosa o bolsa subacromial. Esos son los componentes intraarticulares. Y los componentes extraarticulares es lo que se encuentra por fuera. El primer componente extraarticular es la cápsula articular, que es un tejido conjuntivo que le envuelve a toda la articulación. Luego tenemos los ligamentos, sí, que se encargan de estabilizar la articulación. Tenemos el ligamento glenohumeral. Voy a anotar acá. El ligamento glenohumeral tiene 3 fibras. Una se llama fibra anterior, otro se llama fibra media y el otro se llama fibra inferior. Así, tiene 3 fibras. Y este ligamento glenohumeral tiene la forma de una Z, una Z invertida. Entonces, el ligamento glenohumeral tiene 3 fibras, superior, medio e inferior. Ese es el primer ligamento. Luego tenemos el ligamento córaco-humeral. El ligamento córaco-humeral tiene 2 fibras también. Una fibra que se llama, o as que se llama astroquiniano, y el otro se llama astroquiteriano. Es así. El astroquiniano se inserta en el troquín del húmero.
y el haz troquiteriano se inserta en el troquíter. Entonces, los dos ligamentos de la articulación glenumeral son el ligamento glenumeral, que tiene 3 fibras, superior, medio e inferior, tiene la forma de una Z, y luego tenemos el ligamento coracumeral, que tiene 2 fibras, un haz troquiniano y un haz troquiteriano. Tiene 2 fibras el ligamento coracumeral. Y luego vamos a encontrar los músculos. Acá, por ejemplo, nosotros encontramos el ligamento coracumeral, esto que vemos aquí. Esta es la cápsula articular que le envuelve, y este es el tubérculo mayor, o también se le llama troquíter. Este ligamento coracumeral es el haz troquiteriano, que se inserta en el troquíter, y esto es la cápsula, es lo que le envuelve a la articulación. Acá podemos observar los ligamentos glenumerales, el haz superior, el haz medio y el haz inferior, y tiene la forma, ven, de una Z. Acá tenemos los ligamentos coracumerales, tenemos el troquiniano y el haz troquiteriano, esto que está aquí. Y aquí arribita, acá arriba se encuentra una bolsa, acá, que es la bolsa subacromial, que son unas bolsitas que se encargan de evitar el roce del tendón con el hueso. El tendón forma parte del músculo. Y luego tenemos los músculos. Los músculos. Profe, Sí. de esa bolsita que se produce la bursitis. Exactamente, eso es la bursitis, así mismo es. A nivel del hombro, la bursitis más frecuente es la bursitis subacromial aquí. Esto es donde la bolsa serosa se encuentra inflamada. Y eso se llama impingement subacromial. Impingement. Impingement quiere decir choque subacromial. Y esto produce mucho dolor a nivel del hombro. También hay en la rodilla, en la cadera, en el codo, ¿sí? En el tobillo. Se encuentran esas bolsitas. Y eso, cuando se inflama, se llama bursitis. Así mismo es. Luego tenemos los músculos. Los músculos vamos a hacer por movimientos. El primer movimiento que tenemos en el hombro es flexión de hombro. Es llevar el brazo hacia adelante y hacia arriba. Esto se llama flexión de hombro. Y la flexión de hombro lo realizan 3 músculos importantes: la fibra anterior del deltoides, el músculo supraespinoso y el músculo coracohumeral. Esos 3 músculos realizan la flexión de hombro. Luego tenemos la extensión del hombro, que es llevar el brazo hacia atrás. Eso se llama extensión. Y la extensión del hombro lo realiza el músculo, la fibra posterior del deltoides, el músculo redondo mayor y el músculo dorsal ancho. Esos 3 músculos realizan la extensión del hombro. Luego tenemos la abducción, que es separar o abrir el brazo de costado hacia arriba, así. Esto se llama abducción. Y la abducción lo realiza el músculo supraespinoso y las fibras medias del deltoides. Luego tenemos la aducción, que es llevar el brazo hacia adentro, así. Esto es aducción. Y la aducción lo realiza el músculo pectoral mayor. Luego tenemos la rotación interna, que es llevar la palma de la mano hacia adentro, es girar el brazo hacia adentro, así. Eso se llama rotación interna del hombro, y eso lo realiza el músculo subescapular. Y luego tenemos la rotación externa, que es llevar la palma de la mano hacia afuera, así, hacia afuera. Y eso lo realiza el músculo redondo menor y el músculo infraespinoso. Entonces, esos son los músculos que realizan el movimiento en el hombro, que forman parte de los componentes extraarticulares. Acá vemos el deltoides, ¿sí?
El deltoides tiene 3 fibras. Una fibra anterior, una fibra media y una fibra posterior. La fibra anterior es esta que vemos aquí, ¿sí? Se origina en la clavícula. La fibra media se origina del acromión y la fibra posterior se origina de la espina de la escápula. Esto es espina de la escápula. Los 3 se insertan en el húmero, en una tuberosidad que se llama tuberosidad deltoidea, y el nervio es el nervio circunflejo o nervio axilar. Este es el deltoides. Es el músculo más voluminoso del hombro, aquí. Luego tenemos el músculo supraespinoso, este que está aquí, que se origina de una fosa que se llama fosa supraespinosa de la escápula. Esta es una vista posterior de la escápula, es una vista hacia atrás. Este se llama fosa supraespinosa, fosa infraespinosa. Esto se llama espina de la escápula. Este es el acromión. Este es el borde axilar, el borde vertebral, el ángulo inferior, y acá se encuentra el ángulo superior. Entonces, el supraespinoso se origina de la fosa supraespinosa y se inserta en el troquíter, aquí. Y su nervio es el nervio supraescapular. Luego tenemos el músculo infraespinoso, que se origina de la fosa infraespinosa y también se inserta en el troquíter. Y su nervio también es el nervio supraescapular. Luego tenemos el músculo redondo menor. Es este músculo que está aquí. El redondo menor se inserta o se origina en el borde axilar de la escápula, este que está. Y se inserta en el troquíter, aquí. Y su nervio es el nervio circunflejo. Luego tenemos el músculo redondo mayor. Como ven aquí, se encuentra por debajo del redondo menor, acá. También se origina del borde axilar de la escápula y del ángulo inferior, y se inserta en el canal o labio interno del húmero, aquí, acá, por dentro. Y su nervio es el nervio del redondo mayor. Luego tenemos el músculo subescapular, que se origina de la fosa, que fue lo que le hablé hace rato, que se llama fosa subescapular, esto que está aquí. Fosa subescapular. Este se llama fosa subescapular. Y se inserta aquí en el troquín, ya no en el troquíter, en el troquín se inserta. Y su nervio es el nervio subescapular superior y nervio subescapular inferior. O sea, el nervio se llama nervio subescapular. Luego tenemos el músculo córaco braquial o córaco humeral, que se origina de la apófisis coracoide que vemos aquí y se inserta en la cara interna del húmero. Y su nervio es el nervio musculocutáneo. Luego tenemos aquí el músculo que se llama pectoral mayor, esto que está aquí. Se origina, el músculo pectoral mayor tiene 2 fibras, una fibra external y una fibra clavicular. La fibra external se origina del esternón y la fibra clavicular se origina en la clavícula, que está aquí, y se inserta en la cresta subtroquiteriana, aquí. Acá tenemos el troquíter. Acá tenemos el troquíter y acá tenemos el troquín. Y aquí se inserta el músculo pectoral mayor. ¿Cuál era el movimiento del músculo pectoral mayor? ¿Qué movimiento hace? Si alguien prestó atención, ¿cuál es el movimiento del pectoral mayor? Patricia, no te escucho. ¿Cuál es el movimiento del músculo pectoral mayor? Aducción era, profe. Hace aducción, muy bien. O sea, lleva el brazo hacia adentro, hace este movimiento. Muy bien. Acá tenemos el músculo pectoral mayor con su fibra external y con su fibra clavicular. Y se inserta aquí y hace aducción. Acá vemos el mismo músculo, el músculo pectoral mayor. Luego tenemos el músculo pectoral menor.
El músculo pectoral menor se encuentra por debajo del músculo pectoral mayor, es más profundo. El músculo pectoral menor se origina aquí de la apófisis coracoides y se inserta en la tercera, cuarta y quinta costilla. El músculo pectoral menor. Y la principal acción del músculo pectoral menor es la inspiración, es meter aire por la nariz. Luego tenemos el músculo más grande del hombro, que es este que vemos aquí. Este se llama músculo dorsal ancho. Es un músculo que se encuentra por detrás. El músculo dorsal ancho se origina en las apófisis espinosas de las últimas séptimas vértebras torácicas, en las vértebras lumbares, en la cresta ilíaca, que es esto que vemos aquí, se llama cresta ilíaca, en la cara posterolateral de las últimas costillas, en el ángulo inferior de la escápula que vemos aquí, y se inserta aquí, en la cara o en el labio interno del húmero, por delante del músculo redondo mayor. ¿Se acuerdan que el redondo mayor también se insertaba aquí? El redondo mayor se inserta por detrás y el dorsal ancho se inserta por delante. Luego tenemos la articulación acromioclavicular, que es la articulación entre el acromión y la clavícula. Es esta articulación que vemos aquí. Esto se llama articulación acromioclavicular. Es una articulación poco móvil. Entre la faceta del acromión y la faceta de la clavícula se articulan. Posee ligamentos capsulares débiles y dos ligamentos que se insertan entre la clavícula y la apófisis coracoides, ¿sí? Y esto le da una estabilidad a la articulación acromioclavicular. Está aquí, este es la apófisis coracoides y acá se van los ligamentos. Le voy a mostrar acá. Ahí se van los ligamentos, se va uno y de aquí se va otro ligamento. Y los ligamentos se llaman acromioclaviculares, se llaman ligamento conoideo y ligamento trapezoideo. Son dos ligamentos que hay aquí en la articulación acromioclavicular. Y eso le da estabilidad a la articulación. Acá vemos los dos ligamentos, ligamento conoideo y el ligamento trapezoideo, que son los ligamentos acromioclaviculares. Acá vemos, los ligamentos coracoclaviculares son los ligamentos trapezoideo y conoideo. Son dos ligamentos. Los movimientos de la articulación acromioclavicular son elevación anterior y posterior del brazo. O sea, si nosotros levantamos el brazo hacia adelante, de costado y hacia atrás, esa articulación se mueve. Tiene poco movimiento. Rotación axial y elevación y descenso del brazo. O sea, esta articulación acromioclavicular actúa en conjunto con la articulación glenohumeral. Tanto la articulación acromioclavicular, glenohumeral, la articulación acromioclavicular, la articulación escapulotorácica, la articulación subdeltoidea y la articulación externo-costoclavicular, todas esas articulaciones actúan en conjunto con la articulación más importante del hombro, que es la articulación glenohumeral. O sea, todos actúan en conjunto. Esta es la articulación externo-costoclavicular aquí, entre la clavícula, el esternón y la primera costilla, ¿sí? Acá vemos la primera costilla, acá arriba se encuentra el esternón, en la clavícula y acá se encuentra el esternón, ¿sí? Esta es la articulación externo-costoclavicular. Acá vemos la clavícula y la primera costilla. Y acá hay ligamento, ahí se encuentra el ligamento costoclavicular entre la costilla y la clavícula, el ligamento interclavicular entre las dos clavículas, tanto derecha como izquierda, el ligamento externo clavicular anterior, este que está aquí, entre la clavícula y el esternón.
Entre la clavícula y el esternón hay un disco articular, un disco chiquitito que se encuentra a este nivel. Esta articulación es muy móvil para permitir los movimientos de la cintura escapular, ¿sí? Del miembro superior, o sea, del hombro. Y esta articulación externo-costoclavicular actúa en conjunto con la articulación glenohumeral. Y esto ya. Este es un plexo braquial. ¿Se entendió bien ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ok.